Entonces, hoy la pregunta es también una cuestión de precisión, es una pregunta relacionada con el árbol y cómo utilizamos el árbol como una herramienta bioclimática. Entonces, el bioclimatismo es un neologismo un poco relacionado con el hábitat. De hecho, yo soy un apasionado de la ecoconstrucción. He autoconstruido mi casa y por lo tanto me he documentado enormemente sobre cómo construir una casa que sea a la vez económica, cómoda, construida, con el máximo de materiales provenientes de la agricultura y por lo tanto del paisaje. Y luego cómo integrarme en el paisaje, cómo construir un refugio acogedor. Y finalmente, esta noción de bioclimatismo la considero y la reflexiono no solo para el hombre, por supuesto, sino también para las plantas cultivadas, ya que todo ser vivo habita donde está. Y por lo tanto, habitar donde estamos significa también conectarse con este paisaje. Conectarse, pero aprovechar las energías recibidas, las energías disponibles, necesariamente la luz, el aire, el agua y lograr sacar provecho de estas partes, pero también protegerse de sus excesos. Protegerse de estos excesos gracias a los elementos del paisaje. En el bioclimatismo del hábitat, protegerse de los excesos significa protegerse del frío, protegerse del calor y de la luz solar que puede ser demasiado intensa, protegerse también del viento, pero es exactamente lo mismo. Y para el medio ambiente es exactamente lo mismo para la agricultura. Así que estas dos nociones siempre me han acompañado. Y esta perspectiva que podemos tener sobre el árbol hoy en día, el árbol en nuestros sistemas, de hecho, corrobora perfectamente la búsqueda de confort. En realidad, ya que al haber construido esta casa me doy cuenta hoy, al ir a otros tipos de construcciones, que el confort que genera esta casa me sirve para estar en forma y para estar... De hecho, pienso que podría ser lo mismo para las plantas. Así que tal vez podamos intentar utilizar estas nociones y estos conocimientos de arquitectura y protección para nuestro sistema. Entonces, una vez que hemos hecho una casa que aprovecha el sol y nos protege del frío, hay que aprender a conservar, almacenar la energía y también a redistribuirla. Y eso es muy interesante porque son nociones que están relacionadas con la térmica de los materiales. Hablamos de la efusividad de los materiales. Entonces, la efusividad es su capacidad para conectarse, para entrar en simpatía con la temperatura, con el aire, con el agua. Así que es la manera de aumentar la temperatura, por ejemplo, para la efusividad. Y luego está la difusividad, que es la capacidad de distribuir. La difusividad es, una vez que el material se ha cargado, cómo va a redistribuir esa energía. Cuando hablamos de material en el entorno, podemos hablar de los suelos. Por ejemplo, la efusividad y la difusividad de los suelos son algo preponderante en nuestra manera de concebir y ver la fertilidad, por ejemplo, de los suelos. Ahí lo hemos visto bien, por ejemplo, para el viticultor, con los episodios de heladas que hay. Cada vez que hay una helada, hay una situación diferente. A veces es mejor con el suelo cubierto, a veces es mejor con el suelo desnudo, a veces es mejor en ciertos suelos, a veces es mejor en otros suelos. Y no entendemos y movemos, como se dice en el suroeste, las cosas en todos los sentidos y nunca logramos construir una visión coherente. De hecho, esta visión coherente debe hacerse a la escala del paisaje. Eso es lo que nos dice Bruno. Tenemos flujos de aire y agua, pero también de materiales. Estos materiales entran en simpatía con estos flujos de aire y agua, y así es como debemos pensar, creo, para mejorar la resiliencia de nuestros sistemas y la eficiencia de nuestros sistemas. De hecho, aprovechar las condiciones climáticas es ante todo aprovechar la luz. Y para eso hay herramientas que se utilizan. Aquí es una herramienta de máscara solar. Es el recorrido del Sol en función de las estaciones, en función de las horas. Y entonces, con este diagrama pueden, en cualquier momento, si utilizan este diagrama, saber a qué altura está el Sol y cómo el Sol impacta en la superficie que quieren estudiar. Es muy interesante. Y nos permite entender que en invierno el Sol está más bajo y sale más al sur, justo al sureste, y se pone al suroeste, mientras que en pleno verano, en el solsticio de verano, se levantará directamente al noreste y se pondrá al suroeste. Es la base para comprender cómo funciona el sistema. Debemos aprovechar este sistema
A menudo tenemos la sensación de que las parcelas al sur son las más cálidas, pero es un error, ya que las parcelas al sur son cálidas en invierno, pero son más bien relativamente templadas en verano, relativamente templadas, especialmente si están en pendiente. Imaginen una parcela al sur en pendiente. Inevitablemente recibirá mucho menos sol por la mañana, ya que el sol se levantará muy lejos, y luego también mucho menos sol por la tarde, porque se pondrá muy lejos. Y luego al mediodía, cuando el sol esté muy, muy alto, será bastante fácil sombrear esta parcela. De hecho, esta perspectiva sobre el recorrido del sol es absolutamente indispensable en todos los arreglos. Y es el caso en las casas. Por ejemplo, una casa con ventanales orientados completamente al sur, realmente exclusivamente al sur. No es una casa que se sobrecalienta. En cambio, si una casa con un ventanal al oeste no es una catástrofe. Utilizamos estas nociones planteándonos preguntas sobre cómo circula esta luz y cómo podemos llegar a beneficiarnos de ella o protegernos de ella. En este bioclimatismo también nos interesamos por los flujos de aire. Imagino que en el Mediterráneo se preocupan mucho por ello. Ya sea por el Mistral o la Tramontana, estos flujos de aire tienen un impacto considerable en el climatismo de las parcelas. Es ahí donde podemos observar los trabajos de Dominique Sodner u otros trabajos que han realizado permacultores como Holkrem o personas así sobre los flujos de aire. Estos flujos de aire. Ahora conocemos bien estas cuestiones, con el impacto de los setos, el impacto de los árboles en la canalización de estos flujos de aire. Así que también sabemos que, sí, un seto protege a lo largo, pero lo que también sabemos es que si se acondiciona el paisaje utilizando los árboles como guía y como estímulo para la circulación de las energías, también podremos limitar, por ejemplo, fenómenos de heladas, también podremos aumentarlos. Si empezamos a tener árboles que se encuentran en el fondo de una parcela, vamos a almacenar las masas de aire frío que por naturaleza tienden a descender y así podremos, ya sea enfriar la parcela si lo necesitamos o almacenar el frío y evitar que se evacúe si hay heladas. Entonces, de hecho, debemos poder llegar a gestionar y generar, a utilizar el árbol como una herramienta estructurante del clima, del microclima en la parcela. Y ese es precisamente el desafío. Podría haber pasado esta diapositiva justo un poco antes, porque de eso es de lo que nos habla. Un árbol en medio de una parcela que forma un seto. Como se ve en la imagen de la derecha, ralentizará el flujo de aire y tendremos un flujo de aire frío justo antes del árbol, pero basta con cortar algunas ramas bajas para permitir que este flujo de aire frío se evacúe. Los árboles son herramientas. De hecho, pueden ser problemáticos y lo vemos porque en la agricultura el simple hecho de decir que debemos reintroducir el árbol pone a todos los agricultores en tensión porque es algo que no se comprende. No se comprende porque no dominamos los conocimientos fundamentales para entender el microclima y cómo podemos beneficiarnos de esta herramienta como un instrumento de protección bioclimática, es decir, construir un hábitat favorable para nuestro entorno, para nuestro paisaje global, como decía Bruno. Y eso es lo que era fantástico. Ahí, en lo que he escuchado o entendido, es que no reflexionamos simplemente para la parcela, ya que es la totalidad del paisaje la que produce. Al volver a colocar el árbol como una herramienta de integridad del paisaje, modestamente, el ser humano puede encontrarse siendo un poco creador también del paisaje y de la productividad en el sentido amplio del paisaje. Es la productividad también para la fauna, la flora, los hongos, como él dice, y por lo tanto, la totalidad de lo que hace que hoy tengamos una resiliencia y una capacidad para mantener los sistemas saludables. Las formas de los árboles son tantas como árboles hay, y eso es realmente muy interesante en la manera en que los árboles se estructuran. Podemos utilizar simplemente los árboles por lo que son, podemos usarlos y transformarlos como hacemos con los trognes, pero también podemos elegir el árbol adecuado en el lugar adecuado. El árbol adecuado en el lugar adecuado no es necesariamente un árbol que necesita ser mantenido. Y eso es lo mismo para todos los sistemas paisajísticos. Vemos en las ciudades, con todos esos árboles que se mantienen constantemente, hay un exceso de mantenimiento. Hay una sobreacción en relación con las necesidades que tenemos. También podemos conformarnos completamente con elegir la especie en función de su porte, su tamaño, su manera de crecer, su manera de conectarse, su manera de proteger. Una densidad de follaje más o menos espesa, un árbol con una verticalidad muy fuerte, con un eje muy columnar, vertical, o un árbol más bien en forma de colonia con
una baja dominancia apical que hace que tengamos muchos brotes que van a competir entre sí y tener una multitud de ramas. Y por lo tanto, un árbol con un porte mucho más abierto que va a proporcionar sombra de manera mucho más amplia. Generalmente es un árbol que va a ser un poco menos alto. De hecho, tenemos todas las herramientas disponibles con una paleta vegetal que es considerable en el sistema. Así que sí, la forma de los árboles es una herramienta bioclimática fantástica, pero plantemos el árbol correcto en el lugar correcto. El árbol correcto en el lugar correcto, porque en las parcelas, por ejemplo, en una parcela donde necesitamos luz, hay sistemas agrícolas donde se necesita un poco de sombra. En horticultura hay ciertos cultivos, por ejemplo las lechugas, donde se necesita un poco de sombra. El exceso de luz no es muy bueno. Entonces el árbol es una herramienta excelente para permitir esos cultivos, pero hay otros cultivos como la vid, por ejemplo, donde integrar árboles en los sistemas vitícolas es una buena idea, ya que la vid no es naturalmente una liana, ¿no? Pero para la productividad habrá que tener cuidado, porque la vid necesita muchísima luz para poder producir. Entonces, si hay demasiados árboles, producirá menos, pero estará en buena salud. No hay problema con eso. No hay competencia directa entre el árbol y la vid. Las competencias están relacionadas con una mala comprensión de los fenómenos de gestión de flujos entre el árbol, la vid y la fertilidad del suelo. Es simplemente eso lo que crea la competencia. Aquí lo que nos interesa es entender que debemos poder, en función de las formas, en función de las siluetas, en función de los tamaños, en función de las herramientas que utilizamos para el árbol, construir un sistema que nos permita sombrear. El sistema como deseamos, es decir, manejar el árbol como una herramienta de producción. Verán, en cuanto a la manera en que el árbol genera una sombra, hay que plantearse preguntas sobre el árbol en relación con la exposición y en relación con la pendiente. Un árbol en una superficie plana no va a tener la misma sombra proyectada que en una superficie inclinada. Debemos preocuparnos por todas esas cuestiones. Hoy en día buscamos desarrollar sistemas para comprender el impacto de la sombra. Vamos a intentar comprender con la forma del árbol cuál es el tiempo de sombra del que podrá beneficiarse la parcela en relación con la densidad de árboles. Entonces, esto es una pequeña animación que se ha hecho en SketchUp. No es realmente una animación, he puesto fotos una detrás de otra, y fue hecho por un viticultor llamado Didier Bertollier, que está en Chigniens, en Saboya. No sé si conocen los viñedos de Chigniens, pero son viñedos extremadamente inclinados y orientados al sur. Están orientados al sur, respaldados por la montaña, pero es un verdadero horno con pendientes del 45%. Es muy fuerte. Dicen que nuestras viñas sufren enormemente a partir del mes de agosto. Es realmente terrible. Y entonces se dice, tal vez será necesario que nos hagamos preguntas sobre cómo reforestar Chignin para proteger las viñas y poder seguir produciendo. No imaginaríamos que en Saboya pudiera hacer demasiado calor, pero puedo garantizarles que con una pendiente de 45 grados al sur, en Chigniens, hay ciertos momentos en los que hace mucho calor y no necesariamente en pleno verano. Entonces, esto es en pleno mes de agosto, el 4 de agosto, y son árboles que, no sé, que para un ensayo fueron construidos como si tuvieran 8 metros de altura y 4 metros de ancho a nivel de la copa. Así que esto es a las 9 de la mañana, 11 de la mañana. Verán, de hecho, la idea es observar más bien la manera en que las ondas circulan. Mediodía, ¿no? Así que no es mediodía solar. Aquí es mediodía solar, así que son las 2 de la tarde. Vemos que las sombras circulan y que tenemos cada vez una circulación de estas sombras con una numeración que nunca es total. La pregunta que nos hacemos es cómo modelar y asegurarnos de entender cuál es la máscara solar, cuál es la proporción de sombras que habrá. Hemos dividido todo esto en pequeños cuadrados y tratamos de ver, según las horas, el porcentaje de sol que puede haber en la superficie. Entonces, nos hacemos estas preguntas extremadamente detalladas porque sabemos que en la vid puede inclinarse hacia un lado u otro. Es decir, que necesita una cierta cantidad de luz para poder construir embriones de flores en sus brotes para el próximo año. Así que, de hecho, si tienes sombra este año, no tendrás frutos el próximo año. Es lo que ha desarrollado la vid para poder trepar a los árboles. Si tiene que trepar a los árboles, no debe gastar energía en producir uvas. Toda su energía debe canalizarse para poder trepar al árbol. Así que, de hecho, no fructifica cuando está a la sombra. Es su sistema para conectarse, en simbiosis con el sistema del árbol. Por lo tanto, utilizamos esa noción.
pensando que la vid, una vez que pueda subir, subirá por encima del árbol y fructificará. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un sistema donde la vid no necesite subir por encima del árbol, pero aún así podrá beneficiarse de la sombra del árbol, porque aquí tenemos un exceso de luz. Y esto es típicamente lo que ocurre en el sur de Francia y en toda la cuenca mediterránea, es que lo que hacía la calidad de los vinos ayer se convierte en una gran limitación porque tenemos insolaciones que son demasiado fuertes, con problemas de madurez, problemas incluso de calidad de la uva, problemas de resiliencia de la vid con apoplejías, muertes muy comunes. Incluso tenemos viñas viejas que no logran resistir. Nos preguntamos cómo podríamos bioclimatizar las parcelas. Bioclimatizar las parcelas, una de las herramientas puede ser el árbol. Podemos reflexionar con esta herramienta para funcionar. No es algo nuevo. Poner árboles en los viñedos. Cuando Napoleón le pidió a un tal Jules Guyot que recorriera la viticultura de Francia para ver y para servir, de hecho hizo el recorrido por Francia para ver todas las iniciativas y para servir a la educación y enseñanza de la viticultura, hizo este recorrido por Francia y nos dejó 12 tomos de un libro en el cual la agroforestería tiene una parte bastante importante. Nos sorprendió cuando lo encontramos, es decir, que es entre 1810 y 1820, y nos encontramos con una gran cantidad de sistemas vitícolas que utilizan el árbol. El árbol estaba completamente en todos los sistemas vitícolas, y eso significa que no es algo nuevo, y eso significa que efectivamente no estamos inventando algo grande y que deberíamos poder reforestar muy fácilmente. Y tendremos aún mucha más luz que la que había en la época de Jules Villot, que deberíamos poder hacer eso con los ojos cerrados. Es hora de plantar árboles en el viñedo. Bueno, pues ahí está, elegimos los árboles. Nosotros seguimos a personas que plantan árboles, los animamos a plantar árboles en el viñedo, pero nos damos cuenta de que no es tan simple, porque eso requiere conocimientos detallados, conocimientos sobre la elección de las especies, su crecimiento, la elección de los portainjertos. Entonces ponemos árboles, pongo frutales, pero entonces digo, ¿qué portainjerto? Ah, no sé, es el viverista quien me dio eso, pero en realidad es súper importante, ya que debes dirigir la forma de tu árbol en función de la sombra que quieres crear. Está tu parcela orientada de norte a sur, de este a oeste, tienes una pendiente, quieres hacer mucha sombra, poca sombra, tienes un suelo que va a estar cubierto. Todas estas son preguntas que hay que hacerse. Hay que hacerse preguntas sobre el origen del suelo, es decir, su capacidad para recuperar, almacenar la energía y redistribuirla. Súper importante para el diseño de sistemas agrícolas alrededor de estos árboles. Bueno, por supuesto, siempre podemos intervenir y conformar el árbol, pero una vez más, y también recuerdo esto de lo que nos decía Bruno antes, una vez más, no es una economía de medios. Si tenemos que añadir árboles y podar todos los árboles e intervenir todo el tiempo y constantemente controlar el sistema, en realidad gastamos una energía fenomenal. Y esta energía fenomenal requiere una competencia fenomenal, porque si tienes que gestionar el sistema, gestionar los árboles, podar los árboles, no hay nada más complicado. Podar la vid, eso empieza a ser complicado. Se lo estoy explicando en todas mis formaciones, pero podar los árboles, créanme, es otra historia. Es otra historia, y entonces esa competencia debe permitirnos tomar estas necesidades de competencia, debe permitirnos tomar perspectiva sobre el árbol adecuado en el lugar adecuado. Y debemos entender en el paisaje cómo vamos a poder insertar el sistema tratando de no añadir intervencionismo y obligarnos a intervenir para que el sistema funcione. Entonces, en mi opinión, debemos reflexionar de esa manera. También debemos reflexionar paisaje y el, el paisaje que se representa aquí es, de hecho, un lugar en Austria donde hay muchísimas viñas y se ve que ha sido esculpido, como lo son nuestras terrazas. Podríamos imaginar Banyuls con un poco más de hierbas. Finalmente, nos encontramos con paisajes con una diversidad muy importante, con muchísimas superficies no cultivadas, simplemente debido a las pendientes. Vemos los taludes que están cubiertos de hierba o con árboles, y vemos un paisaje que es rico en diversidad y que permitirá a nuestras plantas habitar en un lugar que es agradable, porque para nosotros sería agradable vivir en un lugar así, ¿no? Para mí sería realmente muy agradable. Encuentro que este paisaje es magnífico y me digo que si es agradable para mí y si es fluido y construido así, con terrazas que protegen de las orientaciones, que aprovechan las energías, los flujos que están dirigidos, que están canalizados, también es agradable para la planta.
El árbol, una herramienta magnífica para el desarrollo de nuestro territorio y para el bioclimatismo y la climatización de nuestros sistemas agrícolas,